la primera fase de nuestro proyecto, del proyecto de tesis doctoral, ya era una tesis en sí. Ya el hecho de desarrollar el algoritmo matemático ya era un avance grande. Sin embargo, pues básicamente, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Voy a contarles aquí brevemente. Esto es una señal tomada con un monitor de frecuencia cardíaca. Nosotros utilizamos el RS800. Tenemos una dificultad con él, básicamente, y es que descargar los datos, el software que utilizamos, que es el Polar Pro Trainer, pues no funciona sino en plataformas viejitas. O sea, en Windows 7, en Windows 10 ya no funciona, entonces ahí teníamos unas pequeñas dificultades, necesitábamos utilizarlos. Descargábamos esto como un TXT y hacíamos el análisis en MATLAB. Esto es, voy a pasar brevemente por allí, esto es toda una señal, ¿cierto? Tanto en clinostatismo o en posición supina, ¿cierto? Y en ortostatismo. Acá es interesante ver esta modulación o este comportamiento de esta señal que pues obedece sencillamente al hecho de que se ponga de pie y se activen esos sistemas de regulación de la presión arterial que previamente el doctor Daniel pues les comentó. ¿Qué más hicimos o qué hacemos nosotros con esa señal? Lo que hicimos en esa fase inicial del desarrollo del algoritmo matemático, pues teniendo ya esta señal sería la señal en clinostatismo, un número de datos, pues teníamos que convertir ese número de datos en una unidad de tiempo. Entonces para eso se utilizó un sistema de interpolado de la señal. Al interpolarla tenemos la misma señal igualitica, pero ahora cambiamos aquí en el eje de las X esa variable número de datos por una variable tiempo en segundos y nos daba la posibilidad de aumentar la frecuencia de muestreo. O sea, nosotros tenemos un dato que se toma, voy a colocar aquí un ejemplo, cada 0.8 segundos o cada 0.75 segundos, correspondiente a frecuencias cardíacas de 75, 80, pues nosotros aquí lo aumentamos a 4 Hz, que fue el modelo de interpolado que quisimos utilizar. Lo hubiéramos podido usar cualquier otra frecuencia, pero con esta modificación ahora tenemos una señal cada 250 milisegundos y lo podríamos hacer cada 100 milisegundos o incluso cada milisegundo si así quisiéramos, lo cual pues nos da una ventaja sobre todo en la sensibilidad del análisis. Más adelante, entendiendo que cuando nosotros respiramos, por ejemplo, existe un comportamiento de base. Esta es una señal, la misma señal que les he estado mostrando. Esta es una señal que, si ustedes se dan cuenta, pues tiene un comportamiento aquí como ondulatorio, que corresponde en gran medida a la frecuencia respiratoria, al hecho de que la persona esté respirando. O sea, nos genera una señal de base que en términos de frecuencia corresponde más o menos a la frecuencia respiratoria. Y por supuesto que esto nos mete ruido porque pues, cuando empezamos a analizarlo entendemos, oiga, ¿eso será una señal respiratoria o será la señal electrocardiográfica? Bueno, la señal de la frecuencia cardíaca. Entonces lo que hicimos nosotros fue un filtrado y un alisado de la señal. Esta ya es la señal filtrada y alisada, y si se dan cuenta pues hemos quitado esa señal de base ya que se encontraba. Todo esto pues obviamente requiere un modelaje matemático que digamos que en este momento no voy a entrar en detalle en él, sino solamente les cuento de manera general qué fue todo lo que hicimos. Y luego pues vendrá el análisis, que es un análisis que también, como les comentó el doctor Daniel Botero, pues es un análisis que se da en el tiempo. Démosle una más, por favor. ¿Otra? Sí. Yo creo que está por alguna razón quedó todo cortado. Bueno, hay un análisis en el tiempo, en donde básicamente se utilizan modelos estadísticos, un comportamiento en la frecuencia, que también fue lo que Daniel hace un momento, el doctor Daniel hace un momento les dijo, en donde nosotros encontramos unas señales de baja frecuencia y unas señales de alta frecuencia. Esto ya también el doctor Daniel se los comentó. Acá hay una mezcla entre simpático y parasimpático, a veces difícil de comprender. Esto sí es una actividad meramente parasimpática. Y por acá aparecen esos otros modelos que se conocen con el nombre de modelos no lineales y que en la actualidad, y sobre todo pensando en ejercicio físico, han ganado un gran papel, un papel protagónico, porque para que estos fueran muy sensibles, o incluso estos, necesitamos frecuencias de muestreo o tiempos de muestreo muy altos. Pero entendiendo que en ejercicio físico, sobre todo, tenemos cambios de actividad que pueden ser muy rápidos, necesitamos también obviamente optimizar el análisis para que se ajuste a esos cambios muy rápidos, y en ese sentido aparecen estos modelos no lineales. Buena parte del trabajo que yo les voy a mostrar combinó obviamente los tres modelos, pero sobre todo acá, por las características del estudio, por acá es donde arroja la mejor información, o por lo menos la información más interesante. ¿Listo? Ya pasó, pero acá no.
Entonces aparece, digamos que en nuestro primer estudio, aspectos propios de la metodología. Voy a ser un poquito breve en ellos, no me voy a extender en la metodología, pero al final tenemos la oportunidad, en caso de que ustedes quieran que lo profundicemos un poquito más, con mucho gusto. Entonces, desde el punto de vista metodológico, nosotros evaluamos la composición corporal por dos métodos, un método antropométrico y un método de bioimpedancia. Lo que queríamos básicamente era establecer por esos métodos la composición corporal, o sea, el porcentaje, tanto el porcentaje como en kilogramos, poder establecer la cantidad de masa muscular y tejido adiposo, y relacionar eso con unas señales de actividad del sistema nervioso autónomo. Esto era un trabajo que se había ya desarrollado, ya habían algunos trabajos previos que hablaban especialmente del tejido adiposo, o sea, hay relaciones entre el tejido adiposo, pero nosotros habíamos planteado el hecho de que probablemente un mayor regulador metabólico de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fuera el músculo esquelético. Entonces, hicimos eso. Voy a también pasar un poquito breve, quiero centrarme en la discusión. Estos pues fueron parte de los resultados. Hicimos también un análisis del somatotipo. Obviamente encontramos diferencias entre los dos métodos utilizados, el método antropométrico y el método de bioimpedancia, pero pues las respuestas, digamos que son las similares, y lo que esperábamos no es nada del otro mundo. Una menor cantidad de tejido adiposo en hombres, mayor en mujeres, inverso en el caso del músculo esquelético. No encontramos mayores diferencias en términos de las variables de análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, excepto la frecuencia cardíaca misma. No hubo mayores cambios. Y cuando empezamos nosotros a cruzar esa información entre análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y composición corporal, ahí empezaron a aparecer los hallazgos interesantes. Y dentro de esos hallazgos interesantes, muy a términos generales, para no centrarme aquí en números, encontramos que el aumento del tejido adiposo se asociaba en estos individuos, que eran individuos jóvenes, algunos físicamente activos, otros no tanto. El tejido adiposo se asociaba a una mayor actividad de su sistema nervioso simpático, y que de otra parte una mayor masa muscular, un aumento de la masa muscular, se asociaba a una menor actividad del sistema nervioso simpático, y mejor aún una mayor actividad del sistema nervioso parasimpático. O sea, tendríamos nosotros que pensar que el músculo esquelético y el tejido adiposo podrían ser reguladores de la actividad autonómica. Alguien podría decir, y sobre todo los más acuciosos en términos de estadística podrían decir, pero es que una relación como tal pues no es que signifique nada. O sea, yo pongo a buscar relaciones de cuántos están vestidos de negro acá versus los que utilizan zapatos blancos, y hasta de pronto me da una R significativa. Pero, ¿qué hicimos nosotros para tratar de minimizar sobre todo ese ruido? Inicialmente utilizamos, como ya también se había planteado, varios métodos para evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. O sea, acá solamente he mostrado 2, 4, 6, 7 en esta gráfica, pero la gráfica extendida tiene alrededor de 30 variables que se organizaron para variables que demostraban la actividad parasimpática, actividades que demostraban la actividad simpática, y cómo, si esas relaciones se daban o no. Y también verificamos o intentamos determinar si, evaluando por dos métodos la composición corporal, esa misma relación se da. Esto nos lleva a pensar que es muy probable, es altamente probable, que esta relación se dé. Esto fue muy evidente, y aquí es donde empiezan a aparecer las cosas interesantes. No siempre lo que uno quisiera que saliera de resultados aparece. Fue muy evidente y muy bonito en el caso de los hombres. Sin embargo, en el caso de las mujeres, prácticamente no hubo unas mayores relaciones. Por supuesto, uno tiene que devolverse con eso, se devuelve a la literatura y dice, mira, ¿qué pasó aquí? Así que los hombres presentan unas relaciones, las mujeres no tanto, y encontramos muchísimas razones por las que podría haber sucedido esto, entre otras el ciclo menstrual en el caso de las mujeres influencia la actividad autonómica. De hecho, cuando las mujeres están en su fase estrogénica, la primera fase del ciclo menstrual, durante la fase folicular, como quieran ustedes denominarla, pues hay una mayor actividad del sistema nervioso parasimpático, mientras que en la fase lútea o en la fase progesterogénica, la final del ciclo, después de la ovulación, hay una mayor actividad del sistema nervioso simpático, también asociado un poquito al proceso inflamatorio del desprendimiento del endometrio, entre otras. Pero cuando uno empieza a revisarlo, y este ejercicio, digamos que este trabajo es un trabajo que estamos nosotros finalizando junto con un grupo de investigadores franceses, quienes nos están apoyando en la interpretación también de esas correlaciones,
encontramos algo muy bonito, y es que efectivamente se ha descrito, y ya está bien descrito, como tanto el tejido adiposo como el músculo esquelético tienen y producen hormonas que tienen un efecto sobre el sistema nervioso autónomo. Clásicamente, digamos que la endocrinología clásica y los endocrinólogos de la vieja guardia, pues centraban su estudio en glándulas. ¿Qué estudia el endocrinólogo? Pues estudia la tiroides, las glándulas suprarrenales, la hipófisis, el páncreas. Pero, sobre todo en endocrinología, hemos tenido que cambiar un poquito nuestro paradigma para entender que prácticamente todas las células de nuestro cuerpo tienen un comportamiento endocrino. Alguien diría, pero el corazón es endocrino. Sí, él produce hormonas que tienen obviamente una distribución sanguínea, cuyas células blancas están en muchas partes de nuestro cuerpo. Y el hueso, sí, el hueso también lo hace. Y el tejido adiposo, pero por supuesto que el tejido adiposo lo hace. Estas son, solo por nombrar 4, aunque esta no sería una hormona como tal, pero solo por nombrar 4 sustancias que se asocian directamente al tejido adiposo: la interleuquina 6, la leptina, el factor de necrosis tumoral, los ácidos grasos no esterificados, pero aquí podríamos nombrar la bisfatina, podríamos nombrar la adiponectina, podríamos nombrar el factor de necrosis tumoral, podríamos nombrar un montón. Y de otra parte, el músculo esquelético también tiene un comportamiento endocrino bastante interesante. La misma interleuquina 6, la misma, sí, la misma. El factor de crecimiento fibroelástico 21, el factor neurotrófico derivado del cerebro, por nombrar solamente 3, pero acá también tendríamos otro conjunto de interleuquinas, la interleuquina 15, la interleuquina 12, tendríamos también algunas otras sustancias asociadas al factor de crecimiento fibroelástico. ¿Qué encontramos nosotros? ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué se ha descrito? Que este tejido adiposo, especialmente cuando este tejido adiposo está infiltrado por macrófagos, lo cual sucede muchísimo en la grasa visceral, este tejido adiposo tiene un alto comportamiento endocrino, produce muchas sustancias que tienen efecto tanto a nivel hipotalámico como a nivel del núcleo del tracto solitario, como a nivel de los centros reguladores de la frecuencia cardíaca, como a nivel de los varoreceptores que el doctor Daniel les comentó hace un momento, e incluso más adelante, aunque aquí la gráfica nos faltaría, incluso sobre el mismo corazón. Y que estos efectos son efectos que básicamente incrementan la actividad simpática. Mientras que de otra parte, muchas de las hormonas que hay producidas por el músculo esquelético tienen un efecto cuyo predominio es parasimpático, modulan en la disminución. O sea que esto atendería un poquito, trataría de darnos la justificación de, hombre, ¿por qué sí existe una relación allí? Pero por supuesto este trabajo, que fue uno de los trabajos iniciales, pues nos dio pie a pensar, bueno, empecemos a explorar entonces pues esas hormonas, veamos a ver si eso sí tiene o no tiene relación. Por supuesto teníamos entonces que determinar cuáles iban a ser los sistemas hormonales que queríamos estudiar, y dentro de ellos nos centramos en 2 hormonas que son aquí interesantísimas: interleuquina 6 como una hormona producida por el tejido adiposo, interleuquina 6 como una hormona producida por el músculo esquelético. ¿Cómo entender que una hormona que clásicamente se ha descrito como una hormona, o una citoquina más bien, de tipo inflamatorio, porque de hecho la interleuquina 6 incluso es el blanco farmacológico para la artritis reumatoide y demás, hay inhibidores monoclonales de esta interleuquina 6, es producida por el tejido adiposo, pero también por el músculo esquelético, y es más, es producida por el músculo esquelético, pero no porque es producida por el músculo esquelético cuando el músculo se contrae, o sea, cuando se hace actividad física, ejercicio físico. Nos centramos en el factor de necrosis tumoral, ya voy a tratar de darles respuesta a por qué esta podría tener esas 2 características. Y empezamos a evaluar otra hormona que en este caso también juega un papel importante porque también es producida por los dos, por el tejido adiposo y el músculo esquelético, que es la adiponectina, y evaluamos algo que se conocen con el nombre de receptores solubles. Receptores solubles. Voy a hacer la introducción un tanto breve para poder ahorita contarles cuál fue el siguiente estudio, y es más o menos lo siguiente: cuando yo, como cualquier célula, produzco una sustancia química, esta sustancia química va y busca un blanco farmacológico, un blanco en otra célula, y va y se pega allí. Pero en muchas ocasiones esta sustancia que se ha liberado acá necesita de un receptor que se encuentra en el plasma sanguíneo para que junticos ahora los dos vayan y se unan a un receptor específico. Si ella va y se une allá, pues obviamente no necesita ningún receptor que aquí esté en el plasma.
Pero cuando se produce una sustancia que tiene que pegarse a un receptor que está en el plasma, a ese receptor que está en el plasma sanguíneo se le conoce como un receptor soluble. Y ahora los dos van y se pegan a una célula blanco. Para el factor de necrosis tumoral y para la interleuquina 6 existen receptores solubles, sustancias que se encuentran en el plasma sanguíneo y que han sido moderadamente estudiadas. No vamos a decir que no hay estudios, sí hay, y un buen número, pero a veces creería yo el enfoque está como mal dado y allá tenemos un trabajo también que queremos mostrarles. Entonces aparece un segundo estudio que es, bueno, utilicemos estos marcadores inflamatorios, cuáles, ya les dije, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, la hiponectina, este receptor soluble y los receptores solubles del factor de necrosis tumoral. ¿Cómo vamos a hacer para inducir una inflamación en ellos? Porque en teoría no serían sujetos que tuvieran ningún proceso inflamatorio, pues utilicemos un mecanismo inflamatorio que es el ejercicio físico. ¿Listo? Pongámoslo a hacer ejercicio físico, un ejercicio físico de 30 minutos, una frecuencia cardíaca entre 70 a 80% de la frecuencia cardíaca máxima de reserva. ¿Debería haber sido más intenso? Por supuesto, debería haber sido, pero aquí empezamos a jugar con comités de ética y demás. Acá creo que lo tienen claro también. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues básicamente evaluamos su composición corporal, variabilidad de la frecuencia cardíaca, tomamos muestras sanguíneas para evaluar obviamente estas sustancias. Hicimos una prueba de ejercicio físico y al finalizar el ejercicio físico volvimos a evaluar esto y 24 horas después volvimos a evaluar estos receptores, estas citoquinas, ¿cierto? Y una vez más variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Encontramos obviamente, perdón, se me olvidó decir algo previamente, no hay problema, es que dentro de la población ahora sí contábamos con personas físicamente activas y personas sedentarias. Encontramos de manera muy rápida que obviamente habían cambios en su porcentaje de grasa, ¿cierto? Que había cambios en el porcentaje de músculo entre quienes eran físicamente activos y no, y obviamente cambios en su consumo de oxígeno. No encontramos, digamos que, mayores diferencias, pero algunas variables, si ustedes se fijan un poquito en estos que son físicamente activos, pues sí marcan algunas pequeñas diferencias que no son del todo estadísticamente significativas, pero que llaman la atención, y es que las variables asociadas al sistema nervioso parasimpático, como también el doctor Daniel se los dijo hace un momento, el sistema nervioso parasimpático era un poco más activo en aquellos que hacían ejercicio físico que en los sedentarios que tenían una mayor actividad simpática, algo que esperábamos y sabíamos que iba a suceder. Y empezamos entonces a correlacionar esos datos. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué encontramos. Y allí encontramos, un dato que no se ha descrito, que no se había descrito en la literatura, que no está descrito en la literatura y era interesante. Y es que en relación a la composición corporal, pues esperábamos, si obviamente a mayor porcentaje de grasa, mayor factor de necrosis tumoral, eso era predecible, y menos si había más músculo esquelético, pero encontramos que la relación fuerte estaba con este receptor soluble de interleuquina 6. ¿Se acuerdan que hace un momento dijimos la interleuquina 6 es una citoquina producida por el músculo durante el ejercicio, pero también producida por el tejido adiposo y especialmente en procesos inflamatorios? Y entonces, ¿es inflamatoria o es antiinflamatoria? Pues como les comentaba hace un momento, lo que hace que esta citoquina tenga un comportamiento inflamatorio está en el hecho de que exista en plasma su receptor soluble. Si el receptor soluble es alto, si hay una alta concentración de su receptor soluble, la interleuquina 6 y el receptor soluble se unen y allí van y buscan un correceptor que está prácticamente en todas las células del cuerpo, es una glucoproteína de 130 kilodaltos, por eso se llama GP130, y va y se pega ya en todas las células y el efecto que produce de manera sistémica es inflamatorio. Pero ahora, si quitamos este receptor soluble de interleuquina 6 y tenemos la interleuquina, lo cual sucede durante el ejercicio físico, porque la interleuquina es producida por el músculo, pues ahora ya no se puede ir a pegar a todas las células que quería, no, porque para eso necesitaba el receptor soluble. Va y se pega a unas cuantas. ¿A cuáles? Se pega al tejido adiposo para movilizar ácidos grasos. Se pega al músculo esquelético y allí genera una cascada de señalización mediada por AMP quinasa, que es básicamente un regulador energético para captar más fácilmente ácidos grasos y oxidarlos. Se pega al hígado para favorecer la gluconeogénesis y la glucogenólisis, para degradar allá glucógeno y para producir más glucosa si se necesita.
¿listo? Pero además esa misma interleuquina genera un efecto en el tejido adiposo de inhibición de la inflamación. ¿A dónde voy a esto? Quienes tengan de pronto una experiencia clínica, que sean médicos y hayan vivido en esa experiencia clínica marcadores de inflamación, siempre la interleuquina 6 ha sido satanizada. La interleuquina 6, eso si tiene harta interleuquina 6, eso es grave, eso es terrible porque eso es un marcador de inflamación. Pero ¿y el músculo? El músculo la produce durante el ejercicio, o sea, ¿eso es grave? No. Parece ser que el que realmente genera el proceso inflamatorio no es la interleuquina 6, es el receptor soluble. ¿Y de dónde aparece ese receptor soluble? Pues ese receptor soluble se expresa en células como los polimorfonucleares neutrófilos, y es en presencia del factor de necrosis tumoral que se activa una proteína esta enzima, que quita ese receptor soluble y lo pone allí. En otras palabras, la presencia de interleuquina 6 por sí sola tiene un efecto antiinflamatorio. La presencia de interleuquina 6 y receptor soluble de interleuquina 6, un efecto antiinflamatorio. Bien. Cuando analizamos, bueno, esto es para nombrar un poquito el factor de necrosis tumoral, cuando analizamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, vamos a ver aquí, sistema simpático y parasimpático, versus estos marcadores inflamatorios, pues claro, produce un poquito de descontento decir, pues, ninguno de esos, por aquí la interleuquina 6 más o menos, pero el que le pegó a todas prácticamente fue el receptor soluble de interleuquina 6. Este trabajo es un trabajo que en la actualidad está siendo sometido a una revista en los Estados Unidos, que es Medicine. La revista Medicine parece que lo cogió con mucho agrado porque rompe un poquito paradigmas, rompe un poquito ese concepto clásico que había en torno de, sobre todo de la interleuquina 6 y sobre todo el efecto que produce a nivel del sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Una vez más. Bueno, voy a pasar un poquito por aquí rápido. Esto es básicamente cuál fue el comportamiento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y 24 horas después. No encontramos mayores diferencias, así que voy a pasar un poquito rápido. Y este es el comportamiento de marcadores inflamatorios durante el ejercicio o después del ejercicio, justo después del ejercicio y 24 horas después, que sí se asoció a un proceso inflamatorio subclínico. No es lo suficientemente representativo y que por lo tanto también voy a pasar un poquito por encima de él. ¿Listo? Esta sería, digamos que, varias de las gráficas que intentan resumir lo que yo les decía hace un momento. La interleuquina 6 por sí solita se pega ya a estos receptores y genera regulación energética, efectos benéficos. Si está en presencia de su receptor soluble, aquí genera unos efectos que no son adecuados, que son inflamatorios. Y esto, trasladado al sistema nervioso autónomo, pues también tiene efectos. Este receptor, esta glucoproteína está expresada en alto porcentaje en el hipotálamo. Al estar expresada en alto porcentaje en el hipotálamo, la presencia del receptor soluble y la interleuquina 6 estimulan la actividad del sistema nervioso simpático y reduce la actividad del sistema nervioso parasimpático. Dentro de las proyecciones de este hallazgo, entendemos que básicamente sabemos que, sobre todo cuando uno tiene pacientes en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, esos pacientes se le empiezan a complicar y a veces uno no se da cuenta. Un mecanismo para evaluar si el paciente se está complicando es evaluar la interleuquina 6, pero eso ni es económico, ni es fácil, ni es rápido. Pero lo que nosotros pudimos darnos cuenta es que la activación del sistema nervioso autónomo se da de una manera bastante rápida y mucho antes de que aparezca la elevación de la interleuquina 6 e incluso antes de que aparezcan eventos clínicos o manifestaciones clínicas. Y por lo tanto hemos también favorecido, porque esto ya se hace, el hecho de que la variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes, por ejemplo, crónicamente enfermos, es un excelente marcador a la hora de determinar si el paciente se nos está complicando o si nos está mejorando. Y asociado a esto, quiero que tengan en cuenta, porque también hay varios trabajos, bastantes trabajos de hecho, asociados a ello, en el caso, por ejemplo, del ejercicio, tanto en su forma aguda como en su forma crónica, también la variabilidad es un excelente marcador, por lo menos en estudios preliminares, de el nivel de estrés ocasionado por una sesión de ejercicio físico.
y de hecho existen incluso programas de entrenamientos variados en modificaciones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que comparativamente hablando con marcadores clásicos, sobre todo creatinquinasa o mioglobina o de esos marcadores clásicos, ha dado muchísimos mejores resultados. Esto obviamente es un campo de, sobre todo de exploración grandísimo en torno de la variabilidad. Voy a plantear esto también es, digamos que la siguiente fase después de, esto es como un continuum de todo lo que iba pasando con lo que nos íbamos encontrando, y es esto. Miren ustedes, este es el comportamiento de la interleuquina 6. Se eleva cuando es antiinflamatoria, pero se eleva también cuando es inflamatorio, y este es el comportamiento de su receptor soluble, que el cual sí es claramente inflamatorio. Cuando uno intenta modelar esto y se da cuenta que la interleuquina 6 tiene un comportamiento cuadrático, aquí, créanme por favor, esto tiene un bx cuadrado. Es que no sabes. Sí, algo pasó ahí, créanme por favor, esto es un comportamiento cuadrático, ahí hay un pequeño error. Esto es un comportamiento lineal, o sea que generamos un modelo para mirar si era posible predecir a partir de la variabilidad de la frecuencia cardíaca el comportamiento de estos procesos hormonales. Lo que encontramos fue que efectivamente esto es el comportamiento del sistema nervioso simpático. Efectivamente el sistema nervioso simpático era muchísimo más activo cuando la interleuquina 6 estaba alta, pero también cuando el receptor estaba alto. Tenían que darse las dos condiciones para que el simpático fuera superactivo. Y cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático, pues vimos que el parasimpático era muy activo cuando había disminución de los dos, pero también cuando se aumentaba la interleuquina 6. O sea, pucha, ¿cómo entender eso? Pero peor aún, ¿cómo desligar el simpático del parasimpático cuando son dos sistemas que hacen parte del mismo elemento que se llama sistema nervioso autónomo? Entonces, teniendo la facilidad de, como lo planteé al comienzo, de haber desarrollado todo el algoritmo matemático nosotros, pues ¿qué hicimos? Generamos un nuevo mecanismo de evaluación y creamos algo que, vuelven a aparecer aquí corridas, que se llama para nosotros, ese fue el nombre que le pusimos nosotros, ¿cierto? Un índice autonómico. Y el índice autonómico era dividir la señal parasimpática sobre la señal simpática. O sea, cuánto del poder de lo parasimpático nos dio, dividándolo en el poder simpático, y esto nos generó una relación en la cual, en la medida que, nuevamente repito, en la medida que ambas empezaban a disminuirse, miren, la interleuquina estaba bajita y el receptor soluble se disminuía, eso correspondía a una mayor actividad del parasimpático. Y viceversa un poquito cuando ellos se aumentaban, pero miren que, por ejemplo, el aumento solo del simpático no, el aumento solo de la interleuquina no, o el aumento solo del receptor soluble no, cuando ambas se aumentaban tenía un mayor efecto parasimpático. Y ese índice autonómico, aunque no aparece acá, no está en las gráficas, nos lograba predecir más o menos el 50% de la actividad autonómica. Este trabajo, o el resultado de este modelo matemático, está también, digamos que uno va produciendo y va tratando como de irlo sacando. Este hace parte de un concurso internacional que lo organizó la Fundación Universitaria, la Fundación Sanitas Internacional, perdón. Hace parte de un concurso y nosotros ya pasamos el primer filtro de presentar todo el modelaje matemático. Acá obviamente les estoy mostrando una versión un poquito cortica, pero hace parte de un concurso internacional que bueno, que esperamos ganar, ¿no? Obviamente. Y que tiene sobre todo una proyección de aplicación en varios ámbitos, tanto en ejercicio físico como en pacientes, como en otros ámbitos. Es bien interesante ese proceso. ¿Listo? Como les decía, y ya para terminar, espero no haberme extendido demasiado, pues dentro de estos mismos trabajos pues empiezan a aparecer otra serie de trabajos alternativos. Con esos mismos datos podemos hacer muchísimas cosas, y aquí apareció un trabajo que fue bastante interesante, y parte de esos datos que tenemos de composición corporal y de frecuencia cardíaca, perdón, de variabilidad de la frecuencia cardíaca, composición corporal y consumo máximo de oxígeno. Para esto, digamos que de una manera bastante global y bastante general, y obviamente aquí voy a dejar muchas cosas de lado, pero el consumo máximo de oxígeno, o eso que entendemos como consumo máximo de oxígeno, pues depende de una serie de condiciones centrales, una función pulmonar, gasto cardíaco, redistribución del gasto cardíaco, y unas funciones o unas características periféricas. Pues nosotros asumimos
que éramos o que podíamos evaluar estas condiciones centrales a través de la evaluación del sistema nervioso autónomo, entendiendo que por lo menos el gasto cardíaco, la redistribución del gasto cardíaco, los procesos de vasodilatación y vasoconstricción asociadas al ejercicio físico, pues eran modulados por el sistema nervioso autónomo, y que estas condiciones periféricas pues también estaban reguladas especialmente por el porcentaje de masa muscular y el tejido adiposo. Y basados en ello, bueno, créanme, esto estaba lleno de datos. Basados en ello, lo que establecimos, lo que hicimos pues, fue básicamente evaluar estas correlaciones, ¿cierto?, entre algunos datos, ¿cierto?, el porcentaje de grasa, la edad, el porcentaje de masa muscular, este DFA, esto es un modelo alternativo de evaluación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que evalúa el grado de entropía de un sistema, el grado de dispersión de los datos, eso es muy parasimpático, la frecuencia cardíaca. Y el resultado, para plantearlo de manera muy rápida, el resultado fue este. Logramos establecer una ecuación, ¿cierto?, con la cual intentábamos predecir el consumo máximo de oxígeno teniendo como variables la edad, el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa muscular, la very low frequency, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la actividad del sistema nervioso parasimpático, evaluado por la DFA, y la frecuencia cardíaca, tanto en hombres como en mujeres. Esto nos dio, acá el dato que debía estar por acá, es una R cuadrada de 0.96, 0.97, y por acá una R cuadrada de 0.98, y por acá podría estarme equivocando, pero el margen de error, que se supone lo que debería estar aquí, fue como de 0.07 litros en el consumo de oxígeno, y por acá en mujeres como de 0.014. O sea, nos dio una altísima predictibilidad. No quiero decir que ya no tengamos que hacer pruebas de esfuerzo y que ahora solamente con esto lo podemos hacer. Simplemente es dejar un poquito la inquietud de, oiga, ahí probablemente tenemos algunas herramientas muy a la mano que nos pueden asegurar y que pueden servir como factores predictores y no los estamos utilizando. Hay herramientas que tenemos allí que de pronto nos pueden acercar, sobre todo en poblaciones o en momentos o en situaciones en las cuales no contamos con la tecnología, pues aunque esto es una tecnología, digamos que es una tecnología de fácil acceso. Podemos nosotros hacer muchas cosas allí y pues hay mucho campo de exploración allí. ¿Listo? Este trabajo salió